Estamos en Venga lo que venga con el doctor Alejandro Ote, que estimo que está en Rafaela, abogado de la defensa de Emanuel Suárez, en el caso que comentábamos antes con Soledad Saluso. Así que buen día, doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Sábado a la mañana, después de jornadas bastante extenuantes, supongo. Deberás estar acostumbrado, Alejandro, pero bueno. Igualmente genera estrés, incertidumbre. Eh, Ustedes asumieron la defensa porque creo que son dos personas, ¿no? Dos abogados. Eh, Sí, conjuntamente con el doctor Juan Manuel Loaiza y también nos asiste técnicamente en nuestras labores Paola Domínguez. Somos un equipo realmente donde cada cual, bueno, lógicamente cada cual hace lo suyo. Y volviendo al inicio, sí, es cierto, son jornadas realmente agotadoras, muy extensas. Hemos tenido jornadas de debate de 12 horas aproximadamente, lo cual es muy difícil, no solo para los abogados, también para los jueces, para el público en general que asiste, la prensa que tiene que cubrir y ni hablar para el imputado. sí, sí, ni hablar que ya viene con privado de la libertad hace casi 3 años y ahora, Efectivamente, sí, se le ha dispuesto la prisión preventiva hace aproximadamente 3 años, como muy bien estás informando. Lamentablemente, como la mayoría de los casos, alcanza con el relato de quien aparece como víctima. Siempre digo que el carácter de víctima en todo caso es algo que también tiene que demostrarse. Y es una gran falencia que tiene este sistema, porque justamente este carácter de víctima que invocan es lo que a lo largo del proceso va haciendo que el derecho de defensa en juicio y el estado de inocencia del imputado se vea sumamente conculcado. Digan lo que digan los tratados internacionales o los pactos que nuestro país ha suscrito al respecto. tal cual. Bueno, o sea, a ver, como que ayer lo charlábamos antes para cuando acordábamos conversar respecto a qué fue lo que presentaron las denunciantes y la querella y la fiscalía como pruebas, como evidencias de 10 años que relatan que existieron de abusos sexuales carnales. Porque estas son Sí, cosas sí, sí. que me fueron preguntando de distintos lados, pero ¿cómo eran los abusos? ¿En qué consistían? Etcétera. Y los chats esto y lo otro, entonces te las voy a preguntar algunas ahora. En realidad lo que en su momento se había acusado eran abusos sexuales, algunos con acceso carnal, otros que no implicaban concretamente el acceso carnal, sino que eran tocamientos, pero que atendiendo a la edad de las denunciantes al momento de los hechos, el Código Penal va estableciendo distintas calificaciones legales. Entonces, ¿cuáles son las pruebas sobre las cuales se sostuvo, por lo menos la Fiscalía y la querella en su intervención sostuvieron que los hechos ocurrieron? El relato de las denunciantes, un relato que ya se había hecho en cámara Gesell, en frente de una psicóloga, que es quien tomó una entrevista, es decir, no se ha acreditado desde ningún punto de vista la materialidad, porque lo que uno cuenta, que un relato sea creíble, no necesariamente implica que el relato sea veraz, que se esté Claro. diciendo la verdad. Y por otro lado se pretendió de alguna manera acreditar este relato mediante otros relatos. Porque esta es la realidad, fue mediante otros relatos de parte de los padres, padres que supuestamente veían una serie de problemas desde, digo, me refiero a problemas, realmente son mucho más que problemas, de hecho el padre lo ha descrito como una situación terrible, Ujú. que recién cuando se produce el develamiento, cuando le dicen lo que estarían sufriendo, concluyen que todos esos problemas tenían como origen este supuesto abuso, Ujú. algo que tampoco se acreditó. Ujú. El relato de dos amigas, una de ellas sería su mejor amiga, quien no pudo dar cuenta absolutamente nada porque le comentó muy al pasar, y otra que hizo referencia a alguna situación que Manuel se le habría insinuado, nada de relevancia. Una expareja, de una de las denunciantes, que dijo que también que a él le había contado, bueno, palabras más, palabras menos, esa, o mejor dicho, esos fueron los elementos sobre los cuales la Fiscalía sostuvo que los hechos se habrían cometido.
Y después, estimo yo, el tribunal también habrá tenido en cuenta todos los tratados y pactos internacionales que hablan de que el relato de una víctima de abuso sexual, reitero, para mí es de quien invoca el carácter de víctima, porque eso tiene que ser demostrado, Claro. tiene que ser, es prácticamente incontrastable. Es prácticamente incontrastable y yo me gusta muchas veces graficarlo de esta manera. Uno dice, uno puede dudar de la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero no puede dudar de un relato en cámara Gesell. Creo que realmente desde el punto de vista ya, ni siquiera jurídico, lo digo desde el punto de vista del sentido común, Sí. hemos llegado a un extremo que echa por tierra cualquier posibilidad de defensa o de negar un hecho que fue relatado en el marco de una cámara Gesell. Alejandro, yo te hacía referencia a unos chats que me manda un colega tuyo de Cava, colega amigo, me dice, mirá Alejandro, acá había unos chats que presentó la misma defensa, digo, ¿cómo la misma defensa? Y que hablan de tirame la G, que entonces yo te preguntaba por eso, porque es lo que apareció justo en ese portal y él me había dicho que eso lo había leído, lo estaba leyendo el mismo Manuel y que la defensa lo hizo callar y cuando yo leo la noticia le digo, fulano, no, no es así, lo leyó creo que la querellante y entonces el portal relata que en ese momento Emanuel va con su mirada, no sé si lo pudiste leer a esa nota. Sí, lo leí, la verdad que lo que pude ver algo del portal hace una descripción de lo que habría sido la mirada o los gestos, no sé bien. A lo mejor quien escribió eso es una persona que tiene formación y está especializado en psicología del testimonio, lenguaje corporal no verbal, Sí, a lo sí. mejor tiene toda esa formación y yo entendería si lo escribió así, si no lo escribió así, la verdad no entiendo cuál sería la razón de Sí, ser, pero no tiene sentido, sino. lo importante de esto es lo que tiene que ver con el contenido de los chats. Pero lo más importante de esto es que estos elementos estaban a disposición de la Fiscalía y fue la propia defensa la que los aportó. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hizo la Fiscalía y lo que hizo la querella, que solo aportó lo que en definitiva a ellos les convenía, por así decirlo, la defensa ha sido sumamente leal y transparente. Y la defensa mostró el contenido de esos chats, porque esos chats se dan en el marco de una conversación que lo que permite a los jueces era reflejar cuál era el tipo de relación que tenía la Claro. denunciante con Emanuel. Que no era una relación de típico tío con sobrina, porque había una diferencia de edad muy estrecha, porque en el contexto de la conversación se puede observar que es un marco de broma permanente y que en cambio cuando se tiene que abordar un tema serio, porque sí, es por eso también los mensajes que mandaba la denunciante realmente, si los vamos a tomar en un tono literal, realmente son preocupantes, vamos a decirlo así. Son de un tinte preocupante. Entonces, interpretándolo como lo que es, queda más que claro que se da en el marco de una relación jocosa entre tío y sobrina, dos personas que por una diferencia de edad no se daba así. Ahora, el mensaje que sí es importante, que no lo nombra no lo nombra la Fiscalía, creo que la querella hace una muy breve mención, el mensaje sí es importante aquel del cual surge inequívocamente, porque no hay otra forma de interpretarlo, surge inequívocamente que una de las víctimas, al momento en el que se da esa conversación, no habría mantenido relaciones sexuales con nadie. Y digo surge inequívocamente porque, y esto como salió en varios lugares, lo voy a decir, no hay problema, dice, no está bueno que tengas tu primera vez con una persona con la que peleas todo el tiempo. Ella le responde, sí, pero viste cómo es. Y no le dice, ¿qué primera vez? ¿De qué primera vez me estás hablando? ¿Cómo mi primera vez? No niega, no le contesta Claro, eso, sí, sino que sí. da por sentado que efectivamente es así. Entonces, ese es el chat que interesa. El otro, si le quieren dar, que dicho sea de paso, discúlpenme, hasta donde yo sé, que venga que le diga tirame la G como vos mismo lo describís, no es un delito. Claro, para nada, No es no, un no. delito. Entonces, la verdad, hacer hincapié en un hecho que no tiene relevancia jurídica y dejar de lado otro que sí tiene relevancia jurídica, me parece cuanto menos
A lo mejor hay que Alejandro, tomar un poco más de precaución a la hora yo de analizar en contexto las seguro, cosas, yo nada más. tengo 58 años. Cuando iba a la secundaria, si fuera por las cosas, está bien, no estaban los celulares que hablábamos entre las compañeras, los compañeros, bueno, seríamos todos, no sé, unos abusadores, unos degenerados, cualquier cosa, ¿viste? En tono jocoso, justamente como lo relatabas vos. Y ese chat, sí, claro, que lo vi, en el que está una de las dos chicas, no me acuerdo cuál, le comenta que está a punto de tener relaciones y Emanuel como un buen primo y en confianza le dice, mirá, no te conviene, o sea, aconsejándola para el lado del bien, cuidándola, o sea, pero yo le contaba, voy a ser técnico otra vez de mi profesión de psicólogo, a Soledad, porque son cosas que se me ocurren mientras entrevisto. Hay un mecanismo, algo que relata un psicoanalista que es sobre Procusto, que era un bandido griego, que a veces se ha escuchado hablar del lecho de Procusto, que invitaba a personas a su casa y les ofrecía banquetes y después las dormía. Y entonces, una vez dormidas en ese lecho de Procusto, en su cama, las acostaba. Y si sobraba, o sea, si quedaban por afuera piernas o brazos, se las cortaba. Y si era más chico el cuerpo, estiraba. ¿Para qué? Para que calcen en la medida de este famoso lecho de Procusto. ¿Esto qué significa? Que cuando vos tenés una rigidez, cuando vos tenés algo que ya decretaste que va a ser así, como en este caso me estoy refiriendo a una sentencia, a condenar a alguien, por más que te traigan evidencias de todo tipo, las vas a desestimar. También lo utilizaba este psicoanalista Liendo para las personas que, a pesar de que les muestran un montón de evidencias en contrario a lo que sostienen, las desechan, las descartan. Entonces acá lo que hay es un gran descarte, por lo menos esta es mi opinión, creo que coincidimos, de todas las evidencias a favor de la inocencia de Manuel, desde la hermana Soledad que hablamos antes, desde este chat, y tanto de la falta de evidencias materiales, como hablamos antes, porque una cosa es un relato, otra cosa, a ver, mostrame dónde está una lesión, algo. Entonces, nada, creo que fui medio técnico, soy más llano cuando hablo desde la psicología, pero hoy me acordaba de eso, ¿viste? Que la impotencia, por lo menos que me genera a mí, mostrar y demostrar que Manuel es inocente y no le entran balas porque ya hay marcada una decisión de hace mucho tiempo. Es evidente y comparto plenamente tu razonamiento, creo que el ejemplo es sumamente gráfico. Es evidente que si uno no puede contrastar lo que una persona que invoca el carácter de víctima de un delito sexual no puede realmente decir eso no ocurrió o demuéstremelo más allá de lo que es el relato, no existe posibilidad de defensa alguna. Entonces yo propongo, y ya lo dije en otro caso, si no se puede contrastar lo que ocurre en una cámara GESE, si los hechos no se pueden negar, no hagamos el juicio y directamente hablemos de pena. Claro, Pero claro, pero el juicio también es importante, ¿sabe por qué? Porque en este caso particular de Manuel, Emanuel llegó con dos calificaciones legales que no se terminaron aplicando. ¿Por qué? Porque la fiscalía y la querella, es decir, el viejo dicho de dos cabezas piensan más que uno, en este caso evidentemente no fue así, terminaron aplicando calificaciones legales que no resultan aplicables al caso. Entonces Emanuel, claro, llega con 4 calificaciones legales, con agravantes de todos los colores, después se lleva adelante el juicio, se termina el juicio y se ve que muchas de ellas no pueden ser aplicadas, entonces la situación es distinta y ahí nos empezamos a preguntar, ¿y si esas calificaciones no hubiesen estado? ¿Emanuel hubiese llegado preso al juicio? claro. Y a lo mejor la respuesta sería otra. Y a eso encima le tenemos que agregar algo que institucionalmente fue gravísimo, que está dado por el hecho de que la psicóloga que realizó la entrevista, la psicóloga que también lleva adelante el informe de la Cámara Gesell, lo hace a pedido de otro funcionario, lo hace a pedido de otro funcionario, y la misma psicóloga le dice, mire, que este método no es el adecuado, y porque lo necesitaban, y así se lo impusieron, lo lleva adelante.
Pero cuando se le preguntó si este método equivocado que ella utilizó, que le fue solicitado por otra persona, dice, ¿usted sigue órdenes de ese funcionario? No. ¿Depende jerárquicamente de ese funcionario? No. Entonces, no sigue órdenes, no depende jerárquicamente, pero así todo termina aplicando un método que no es el que corresponde, que no es, y dicho por ella misma. Sí, No lo sí, digo sí. yo que soy abogado y que de psicología no voy a hablar porque está fuera de lo que es mi expertise y mis incumbencias profesionales. Lo dijo la propia psicóloga. Ujú. Y esos informes fueron tenidos en cuenta para solicitar la prisión preventiva de Manuel. Y la verdad, no es lo mismo llegar libre a un juicio que preso. Y en este sentido, sí, no hace falta ser un profesional de la psicología para darse cuenta que no produce el mismo impacto para los jueces, porque no produce el mismo impacto para nosotros tampoco. Entonces, esa es la realidad del sistema respecto a la forma en la cual se procesan los casos de supuestos abusos sexuales o, y esto también queda incluida la cuestión de género muchas veces. Clarísimo. ¿Y ahora cómo se sigue? Ahora hay una apelación, ¿cuándo se presenta? ¿Cómo son los tiempos? ¿Quiénes tienen que definir? Y si se puede, en caso de que se ratifica la sentencia, seguir apelando y apelando hasta, no sé, Corte Suprema, supongo. Ahora lo que tenemos que esperar es que se nos den los fundamentos por escrito para Mm, saber mm, efectivamente cuáles fueron los elementos que el tribunal tuvo en cuenta para sostener su sentencia condenatoria. ujú. Contra esa sentencia nosotros vamos a apelar, pero vamos a apelar no porque seamos caprichosos, vamos a apelar porque nosotros entendemos que están dados todos los elementos para demostrar que Manuel Suárez es inocente. Nosotros así lo sostenemos desde el primer minuto y por eso tomamos la causa en una instancia tan Ujú. avanzada como lo que fue el juicio. Y una vez que se lleva adelante esa apelación, que en un principio es por escrito, fiscalía y querella, si no están de acuerdo, también pueden apelar, se lleva adelante una audiencia, se resuelve esa situación y eventualmente quedan otras instancias, como puede ser la Corte Suprema de Justicia de la provincia o bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero paso a paso, ahora nos concentraremos en analizar los fundamentos que todavía estamos ¿Y esperando. cuándo se presenta? ¿Cuándo tenés acceso a esos fundamentos? Cuando sean notificados, tratándose de una sentencia, estamos dentro de los plazos, estimamos esto va a ser durante el mes de Ah, diciembre bien, y luego son 10 días corridos más 2 horas hábiles del día siguiente para presentar la apelación. bien, bien. ¿Algo más, doctor, que quieras compartirnos? Simplemente recalcar cómo nosotros estamos absolutamente confiados sobre lo que es la inocencia de Manuel Suárez. Por eso estamos trabajando, entendemos que vamos a poder revertir este resultado, pero también comprendemos, el caso de Manuel no es una isla, el caso de Manuel se llevó adelante en el marco de múltiples procesos de este tipo de delitos y en todo se repite lo mismo. No la sentencia condenatoria por la sentencia condenatoria a sí misma, sino que existe un sesgo que se le ha impuesto a los jueces que tienen que fallar acerca de la mirada que sí o sí tienen que tener y cómo la cámara Gesell o el relato de quien aparece como víctima de un abuso sexual, en el caso de que sea mayor, en un juicio oral y público, aparece como una verdad revelada que no admite ningún tipo de contradicción. Creo que allí está lo peligroso y es en definitiva contra lo que tenemos que trabajar todos los operadores del sistema, porque esto no solo recae la responsabilidad en los abogados defensores ni en los jueces que intervienen, sino también en que los representantes del Ministerio Público de la acusación, y no digo todos, porque Sí. la verdad hay gente que trabaja muy bien, Ujú. tienen que ser un poco más responsables y criteriosos a la hora de valorar todos los elementos que permitan sostener una acusación para después llevar a juicio. Creo que por ahí pasa la cuestión más que quejarse por una sentencia condenatoria, analizar cuáles son los problemas que realmente existen y desde mi humilde punto de vista creo que son esos. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en Venga lo que venga y por supuesto vamos a seguir informando todo lo que tenga que ver con este caso. Un saludo grande, buen fin de semana y a disposición. Muchísimas gracias, igualmente saludos para toda tu audiencia. Gracias. Seguimos en breve en Venga lo que venga.